La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Nunca como ahora, la cosa pública había estado bajo la lupa de la sociedad. Ojos no solo mexicanos, sino extranjeros también, están permanentemente sobre el quehacer público. En Jalisco, diariamente se dan manifestaciones sociales de grupos que fiscalizan la tarea de los gobernantes. Las reglas del juego han cambiado. La discrecionalidad, la secrecía y el ocultamiento de datos y comportamientos son punto menos que imposibles en el manejo de la cosa pública. Ejemplo de lo anterior fueron, por ejemplo, lo insisto, las voces ciudadanas escuchadas a propósito del tercer informe del gobernador Aristóteles Sandoval. En el Palacio de Gobierno, por cierto, en el recinto del antiguo Congreso del Estado, voces académicas, investigadoras y representantes sociales expresaron puntos de vista diversos. En el Palacio Legislativo sucedió otro tanto. Insisto, es un fenómeno que llegó para quedarse. Un conocedor del tema, impulsor de la modalidad conocida como gobierno abierto, habla hoy en Cara a Cara de Zona 3. David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, habla sobre la participación social en tareas de desarrollo, de seguridad, de educación, solo para citar 3 casos concretos, 3 aspectos vitales de la comunidad jalisciense. A la mitad del camino, David, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo en materia de planeación y sobre todo de evaluación? Porque pues una cosa es hacer, pero otra cosa es seguirle la pista. Buenos días, gracias porque vienes y entramos. Muchas gracias, Marcos, muy buenos días al auditorio. En efecto, mencionas un tema clave que todavía no termina de permear en la opinión pública, en la sociedad, que es el concepto de gobierno abierto. Y gobierno abierto es un paradigma, un concepto, un enfoque de cómo hacer un gobierno moderno, abierto, cercano a la gente, sensible a las demandas sociales, un gobierno que responda a las exigencias ciudadanas de hoy en día. Es un concepto que se escucha hoy en todo el mundo, inaugurado más o menos en 2008 por la administración de Obama en Estados Unidos, permeó después a los gobiernos británico, canadiense, australiano, y hoy se ha extendido por todo el mundo desarrollado y empieza a ser un referente también en el mundo en desarrollo. Gobierno abierto es, digámoslo así, una nueva forma de hacer gobierno que tiene que ver con una cercanía, una sensibilidad con la gente. Y eso pues es muy amplio y también muy ambiguo de alguna manera, y eso hay que discutirlo de manera concreta para entender cómo realmente se hace un gobierno abierto. Porque ese es el concepto, David, pero en el día a día, ¿cómo lo vemos? ¿O cómo lo debemos ver? Claro, el concepto de gobierno abierto se refiere a 5 prácticas o principios que deben de regir la forma de hacer gobierno. Primero es una transparencia, pero una transparencia proactiva, una transparencia que no se limite a lo que exige la ley, que debemos de transparentar, debemos de abrir en términos de información pública. Tiene que ser una transparencia más proactiva, que abra más la información de manera, digamos, proactiva de parte de la administración. Segundo, tiene que haber... Pero a ver, nomás, defínenos un poco más, haz hincapié, proactivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo Proactiva, podemos entender? no esperar a que soliciten la información por la vía de las solicitudes de transparencia, ni únicamente publicar lo que establece la ley como información fundamental, sino publicar el mayor número posible de archivos de datos conforme se vayan tomando las decisiones y se vayan realizando las acciones del gobierno. 2. ¿No? Segundo, una política integral de rendición de cuentas. Y rendición de cuentas significa tener esos mecanismos por medio de los cuales la gente, los ciudadanos, puedan exigir cuentas a sus gobernantes. Y eso pasa por contralorías, por auditorías,
por distintos mecanismos. Hoy tenemos un sistema fragmentado donde existen distintas modalidades o instancias de rendición de cuentas, pero no existe una política integral, algo que las articule a todas esas instancias y mucho menos que haya una sanción asociada. Y eso tiene que ver también con los altos niveles de impunidad que existen en el país y en América Latina, ¿no? 3. Tercero, que existe un uso de tecnologías de la información, un uso intensivo de tecnologías justamente para desarrollar, digamos, instancias, plataformas, sistemas, mecanismos que permitan facilitar las cosas de todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. 4, que haya, por supuesto, un fuerte componente de participación ciudadana, de participación social, tanto en las decisiones como en la implementación, como en la formulación, como en la evaluación, en todas las fases del ciclo de política pública. Y finalmente algo que es más complejo, que se conoce como co-creación o colaboración entre gobierno y sociedad, buscando que haya espacios donde de manera conjunta gobernantes y gobernados busquen y encuentren soluciones de manera conjunta a los problemas públicos. No se trata solamente de que el gobierno se abra a la participación, de que invite a los ciudadanos, sino de que la formulación misma de las soluciones estén los ciudadanos desde el principio, ¿no? Sí, David, perfecto. El planteamiento es muy claro. Sí, pero dime cómo. Pongo un ejemplo que me gusta mucho y que utiliza Transparencia Mexicana para ejemplificar lo que es gobierno abierto. Tras la tragedia de la guardería ABC, en la que murieron cientos de niños y bebés hace algunos años en Sonora, se dio un fenómeno muy particular. Más allá del linchamiento político, del encono social, de la tragedia humana que significó el caso de la guardería ABC, lo que ocurrió tiempo después fue que el gobierno federal, a través de la delegación del IMSS, junto con la sociedad civil, particularmente los padres de familia, tanto que habían perdido a algún hijo como otros que no querían que esa tragedia se volviera a repetir, idearon una serie de mecanismos que permitieron desarrollar una aplicación, una app, que permite monitorear la seguridad en tiempo real de las guarderías. Y esa fue una iniciativa de algunos padres de familia junto con algunos jóvenes programadores, activistas, que justamente es eso a lo que se refiere la co-creación. Fue una iniciativa conjunta donde se sentaron los funcionarios del gobierno federal a través del IMSS, tratando de explicar cuáles eran, digamos, los procesos de las guarderías, digamos, las condiciones que debían de tener de acuerdo a la normatividad y demás, y los padres, por otro lado, diciendo cuáles eran las exigencias, cuál es la expectativa, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus propuestas. Es transparente porque es una app que es pública, cualquiera la puede bajar y es con información abierta en tiempo real. Es transparente, mucha información de manera proactiva, es participativa porque la pueden bajar cualquiera y la usan tanto funcionarios como usuarios y beneficiarios de las guarderías. En fin, cumple los atributos a los que se refiere el gobierno abierto. Y en ese sentido es un buen ejemplo porque además, Marcos, es un ejemplo pequeñito, pero de enorme valía para un grupo que sufrió una gran tragedia como fue lo de la guardería ABC. El gobierno abierto no es como la reforma del Estado, que es pretenciosamente ambiciosa y que es abstracta y que ocurre cada gran, digamos, cada momento fundacional o refundacional de la República y que es muy complicada. No, gobierno abierto se refiere a los pequeños cambios que pueden lograr las grandes transformaciones. Ejemplo en Jalisco de algo concreto en lo que se pueda ver esa participación, pero esa participación práctica de la sociedad, David. Claro, a mí me gusta poner el ejemplo, pues es de casa, ni modo, lo conozco, me tocó impulsarlo, que es el de MIDE Jalisco, el sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo. MIDE Jalisco hoy es un referente muy importante, que tiene cientos de visitas al mes en su portal, que se ha vuelto un referente de los medios de comunicación, que ha generado portadas, notas, artículos, columnas y demás, y que es el sistema, la plataforma que contiene los indicadores del desarrollo del Estado, que también es una aplicación, por cierto, una app, que en tiempo real puedes ver los indicadores, y que es, en el sentido estricto, una práctica de gobierno abierto,
porque en él convergen actores no gubernamentales, expertos, ciudadanos, activistas, que discuten junto con los funcionarios de las distintas dependencias los indicadores, cuáles son los más pertinentes, cuáles deben de reforzarse, cuáles no funcionan suficientemente bien, cuáles deben de cambiarse. Y también tenemos una instancia dentro de MIDE Jalisco que le hemos llamado MIDE Lab, Laboratorio del MIDE, que es justamente ese espacio para esta discusión y co-creación, que es el aspecto más difícil de encontrar cuando se habla de gobierno abierto, la co-creación, la colaboración entre gobernantes y gobernados. Y ahí hemos instalado desde el año pasado mesas de trabajo donde, por ejemplo, en el área de medio ambiente y cambio climático estuvieron las secretarias, sus directores generales, distintos funcionarios que tienen que ver con la agenda verde, pero también ecologistas, activistas medioambientales, gente que defiende áreas naturales y demás, discutiendo cómo medir mejor el sector para que todos hablemos el mismo lenguaje y discutamos sobre los mismos números y las mismas cifras. Fíjese, ese es un avance fundamental. Qué importante es esto, lo voy a decir porque se habla mucho de la participación, David, de la sociedad. Sí, pero vamos clarificando los métodos, los caminos y las fórmulas prácticas para que verdaderamente la sociedad incida en el quehacer público. Dinos algo de esto después de unos mensajes, pero le recuerdo que hay una línea directa. Usted quiere whatsappear con este programa, es la 33 18 80 76 41 31 22 4200 31 22 42 66 @Zona 3 Noticias @Arana Cervantes. Pausa.